Buenas noches. Hoy, 17 de julio del 2011. Vamos a compartir y en este sentido quisiera que todos nos pongamos de acuerdo con el Señor para que nuestros labios y nuestros oídos lo pongamos en sintonía con el Señor. Y en esta noche quisiera compartir con ustedes varias realidades que en el fondo ya están flotando, que no le damos un poquito de consistencia, pero que sin embargo la palabra de Dios es tan clara que nos permite discernir desde el punto de vista de Dios. El hombre tiene muchas explicaciones, el hombre tiene muchas satisfacciones, pero todo es temporal. En cambio, lo del Señor es eterno. Por lo tanto, en esta noche vamos a tratar de entender varias cosas con respecto a por qué es que Dios envía sus instrucciones, sus mandamientos, sus leyes. ¿Por qué es que Dios lo primero que hizo cuando sacó a su pueblo de Egipto fue darle instrucciones, leyes a Moisés? Lo entendemos desde un punto de vista social, porque hoy en día, por ejemplo, todos los países, la base, el denominador común de la razón de ser de los países es su constitución política. Y nadie en su sano juicio entraría a gobernar si es que no hay una constitución. Y cada país prácticamente tiene una constitución. Y hoy en día, por ejemplo, los países que tienen reyes están peleando para que esos países tengan una constitución y no vivan de acuerdo al criterio del rey. Inglaterra, por ejemplo, Inglaterra todavía tiene reyes, y eso es porque los reyes de Inglaterra siempre han querido el bien para el pueblo. Han luchado, han peleado, se han sacrificado para que todas las decisiones que se hagan es en función del pueblo. ¿Por qué usted se pone a pensar, por qué toda Europa no tiene reyes? Los reyes desaparecieron. Rusia, por ejemplo, la revolución que vino con Rusia en octubre de 1911 fue que primero lo que hicieron fue destruir al rey, matarlo al rey y a toda su familia. ¿Por qué? Porque lo que uno siembra cosecha. Y cuando viene el movimiento de independencia en Europa, en Inglaterra especialmente, lo que quisieron es el rey continúe, porque ha gobernado tan bien, ha hecho tantas buenas cosas, que caramba, que venga la democracia y que sigamos reinando como debe de ser. Y por eso es que Inglaterra tiene una forma de gobierno bien sui generis, ¿no? Tiene la Cámara de los Comunes, la Cámara de los Lores, tiene el primer ministro, pero ahí está la reina. Entonces es todo es interesante ver cómo el hombre se gobierna a sí mismo. Y definitivamente cuando Dios establece ya un contacto con el hombre, después de haber tenido dentro de sus planes un proyecto maravilloso, yo quiero que usted me acompañe a Éxodo capítulo 19, verso 6. Éxodo capítulo 19, verso 6. Y aquí vemos el proyecto de Dios que Él en su corazón deseaba de la humanidad. Y evidentemente tenía que empezar con un pueblo. Y ahora después vamos a ver por qué un pueblo. En Éxodo capítulo 19, verso 6, el Señor se está manifestando a Israel y diciendo, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, vemos acá que ya desde los albores de la civilización, desde que los pueblos, que todo el mundo tenía reyes, reyesuelos, grandes reyes, pequeños reyes, ya Dios había sacado a un pueblo de la esclavitud de un rey, con poder y con gloria, y lo primero que Dios le dijo al pueblo de Israel es, yo quiero que ustedes me sean un reino de sacerdotes y gente santa. O sea, todo el mundo tenía que ser sacerdote. Claro, si nosotros hoy día leemos desde nuestra forma de pensar, vamos a entender que Dios quiere que todos seamos curas, o todos seamos monjas. Ese es por el antecedente cultural que tenemos. Y evidentemente, pues, para la fecha en que Dios le dijo esto a su pueblo, evidentemente no era lo que quería decir, ¿no es cierto? Dios, amado hermano, establece un pacto con el hombre.
Hasta ahí está bien. La teología evangélica, disculpando los presentes, la teología evangélica nos habla el reino del hombre, el reino de Dios, como algo etéreo, como algo que está un poquito fuera de lugar. El plan de Dios no fue algo fuera de lugar. Dios habló claramente, y cuando lo vemos desde la raíz hebrea, desde la cultura hebrea, vamos a entenderlo mejor. Dios empieza no con un pueblo, Dios empieza con una familia, con Adán y Eva. Y el plan de Dios era ello. Muchos nosotros nos hemos quedado solamente con el tema de que el hombre pecó, desobedeció y lo sacaron del paraíso. Tenemos una vaga idea de lo que, bueno, comieron un fruto, algunos dicen que es manzana, pera, otros dicen que es guayaba, otros que depende de la cultura, otros dicen que es tuna, ¿no es cierto? Por ahí un teólogo puneño dijo que era tuna, güey, ¿no? Otros dicen que es kiwi. En fin, la cosa es que desobedeció. Y hasta ahí tenemos el asunto y vemos pues que inconscientemente nosotros decimos, esto es el paraíso. Cuando encontramos un lugar de remanso, cuando a veces viajamos a provincias o viajamos a otros países y encontramos ahí un paisaje hermoso, en medio de una piscina, un spa, un sauna, y uno ahí está tomando su agüita caliente, agüita fría, y uno, este es el paraíso, ¿no? Y pensamos que, tenemos la idea que el paraíso es eso, ¿no? Vagancia. Y evidentemente no es así. Dios al hombre, Adán, ¿no? Y aquí hay que aclarar algo también. Adán no es el nombre del hombre, es una generalidad. Es como para decir el país de los huancas, ¿no? ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Pedro Huanca. Pero no, Huanca es un apellido de un pueblo grande, los huancas, los quechuas, los aymaras. Y cuando también decimos Adán, estamos hablando de la generación de un primer hombre que tuvo un nombre genérico, nombre de origen genérico, así le dicen a los medicamentos. ¿Cuál es la base, el fundamento de su medicina? ¿Qué significa eso? Adán, la esencia de Adán, significa eres tierra, nada más. No es un nombre como Pedro, Luis, Walter, no, es Adán, Adamá en hebreo. Y cuando Dios lo llamaba Adamá, le decía, tierra, ven, polvo, tierra roja, es más exacto, ¿no? Tierra roja, porque esa es la tierra que había en el Edén, en el Gran Edén. Tierra roja, ven. Por ejemplo, yo me llamo Luis Jesús. Cuando me dicen Lucho, volteo, ¿no es cierto? Pero, si me llamarían por Jesús, yo volteara. Pero si tradujéramos el nombre de Jesús, mi nombre sería Salvador. Entonces, Salvador, no volteo, porque no es lo que soy, pero lo que soy es eso. Cuando Dios habla en respecto al origen. Cuando Dios trataba con el hombre, Dios le dio tanto al hombre, le dio tanto. Adán era un ser tan especial, era el non plus ultra de la creación, era Adán y Eva, era lo máximo de lo máximo. Y muchas veces se dice que la mujer fue un subproducto del hombre. Y eso, claro, dentro de una mente machista, es un error decir eso. El ser más perfecto no era Adán. ¿Sabe quién era? Eva. Porque Adán fue sacado de la tierra. Y Eva no fue sacada de la tierra. Eva fue sacada de un ser perfecto. Por eso el hombre vive el trauma de que no es nada. Porque es tierra. En cambio la mujer no. La mujer ya viene de algo creado. Ya. El hombre vino de la nada, de la tierra. Solamente aliento de vida, nada más. Y sin embargo Dios, amado hermano, establece un pacto con esta familia. Con un hogar. Papá y mamá. Y todas las bendiciones habidas y por haber. En otras palabras, lo que quiero decir es que no percibimos nosotros la trascendencia de lo que hay, la trascendencia de lo que somos, lo que tenemos y la trascendencia de lo que podemos hacer. Cuando Dios establece sus mandamientos a través de Moisés, Dios le dice a Moisés, estas instrucciones, estas misbot o estos mandamientos, le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Estando en la casa, estando en el campo, estando en el camino, estando en la cama para dormir. O sea, en otras palabras, amado hermano, Dios empieza a darle el sentido original de lo que se había perdido. ¿Cuál era? La presencia de Dios en el hombre tal cual el original. El hombre había perdido, a raíz del pecado de la desobediencia, había perdido absolutamente todo lo que fue el plan original.
Tanto fue así que Dios tuvo que enviar un diluvio, y diluvio no significa lluvia, no, diluvio viene de diluir. Lo que llovió, según el Talmud, es ácido, por eso deshizo todo. ¿Por qué? Porque la humanidad se había perdido. Quiero ir con usted a Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y aquí vamos a entender, a su vez, otras cositas más, para poder ubicarnos y de esa manera contentarnos y entender cuál es el plan de Dios, porque muchas veces no entendemos el plan de Dios. Vivimos frustrados en que la carne quiere una cosa, el espíritu otra. Ay de mí, Señor. Padre Santo, ¿por qué me hiciste pecador? Si es rico pecar, Señor. ¿Por qué permitiste que el pecado entre en mi vida? Y lo que yo más quiero, tú me dices, no lo hagas. ¿Estás jugando conmigo, Señor? Bueno, ahora vamos a responder muchas de esas cosas. Génesis capítulo 6, versículo 5, mire usted lo que el Señor ya observa en esa generación Adamá, producto de la tierra, ¿no? Después de Adán, de la caída. Dice, y vio Jehová, que dice, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esta traducción que estamos leyendo es una traducción un poquito larga para poder explicarnos a nosotros qué es lo que quiere decir la palabra Yetzen Hará o Yetzen Hará. H puede serlo Hará o Hará, es lo mismo. ¿Qué es Yetzen Hará? En el original dice que Jehová había visto en el corazón del hombre Yetzen Hará y no podía pelear contra eso. No podía Dios contender, pelear contra la tendencia al mal. Eso es una pista de lo que Dios está evaluando al hombre y de lo que pasó en el Edén. Ya hemos explicado de que Adán fue creado perfecto y esta tendencia al mal no estaba dentro del hombre, sino estaba fuera del hombre. A una manera de contrincante, una manera de adversario. ¿Cómo uno es ganador? Tiene que haber un adversario. Dios le dice al hombre que domine y sojuzgue toda la tierra. Pero ¿de qué manera el hombre va a ser ganador desde el Génesis? Mediante un adversario. Tiene que haber un adversario en la cual lo impulse para que cada día el hombre sea mejor. Por eso es que encontramos en la Biblia, esfuérzate y sé valiente, el que venga en pos de mí, cargue su cruz. O sea, siempre Dios nos lleva a enseñarnos que dentro de nosotros tiene que haber ese instinto de siempre esforzarnos, y para eso Dios nos ha dado capacidades, esfuerzos y muchas cosas más. Y eso fue así con Adán. Y Adán tenía el Yetzen Hará fuera para contender. Muy bien. Y evidentemente el hombre tenía una tendencia a luchar contra eso. Dios le puso una meta, le puso un derrotero, no comas del fruto, ya está. Y bueno, el hombre tenía millones y millones y millones y millones y millones y millones y millones de frutos. Muchos fueron perdidos en el diluvio, solamente quedaron las semillas que Noé había rescatado y las que estaban volátiles en el cielo. Por lo tanto, él podía comer de todo, pero tenía eso y tenía eso. Cuando hablo del hombre, es hombre y mujer pecado. Hay mucho que hablar sobre esto, y el Talmud, el Midrash enseña bastante de esto, ¿no? Pero nos queremos centrar en algo que es muy puntual. ¿Cuál es? La tendencia al mal. ¿Y por qué es? El hombre pecó, y simplemente la tendencia al mal que estaba afuera, estuvo dentro del corazón del hombre. Entró. Se activó, entró, y por lo tanto en el Edén no podía estar el hombre. El Yetzen Hará no podía estar dentro del hombre. Por eso es que Dios lo sacó del Gan Edén, del Edén, del paraíso. Y cuando el hombre sale ya conociendo el bien y el mal, ¿no? El bien y el mal. En el original
¿Sabe lo que dice? El hombre sale con el Roaj y el Yetsen Hará. Ruach sale con el Espíritu de Dios, ¿no? Imagen y semejanza de Dios, pero también sale con el Yetsen Hará. Y ahora acá en Génesis entendemos cuando Dios dijo, miró el corazón del hombre Yetsen Hará, tendencia al mal, no hay nada que hacer. Ahora, en la época del diluvio, el único libro que nos enseña, aparte de la Biblia, qué es lo que pasó del Talmud, Moisés, quien escribió el Talmud, enseña cosas terribles, 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 terribles que esa gente hacía. ¿Se imagina usted esa mezcla de demonios con seres humanos? Los demonios, los ángeles caídos se metieron con las mujeres. Era una cosa terrible. O sea, no solamente era el tema de la maldad y todo, sino que ya la maldad se había institucionalizado y se había hecho ya algo sofisticado ya. Hoy día usted puede escuchar una ópera, usted puede escuchar una alabanza, como lo hemos hecho, y queda usted idealizado. En esa época se había idealizado el mal a límites indescriptibles. Tanto que cuando Dios dijo no, y mandó el diluvio y diluyó toda carne. Y Dios empieza vuelta con otra familia. ¿Quién fue? Noé. Y continuamos, y siempre Dios llama a la familia. Abraham. Y no le dice solamente a Abraham, tú y tu descendencia. Y luego acá el Señor también habla con Moisés. Y el Señor le dice, me seréis, o sea, Dios refresca el corazón al hombre y dice, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, sadik en hebreo. Sacerdotes, moré en hebreo. O sea, ¿qué generación quería Dios? Dios quería, amados hermanos, para entender mejor el asunto, en esa época, cuando Dios le da el plan a Moisés, no estaba hecho el tabernáculo. No estaba hecho templo en Jerusalén, no estaba hecho eso. Entonces, si Dios quería que seamos sacerdotes, ¿dónde se podía ministrar si no había el templo? ¿No? Gente santa, gente apartada. La humanidad creció. Dios tuvo una manifestación de poder frente a uno de los reinos más poderosos que ha habido en la tierra, el pueblo de Egipto. Que el pueblo de Egipto ya había hecho una cultura, el pueblo de Egipto tenía ya miles de años de antigüedad. Siempre digo, para que tenga usted una idea, cuando Dios lo llamó a Abraham y se fue a Siquén, y al pasar por ahí, las pirámides tenían 1000 años de antigüedad ya. Fíjese cuánto tiempo. Y en todo ese tiempo, ellos habían dicho, somos nosotros Elohim, somos los poderosos, somos los dioses, yo soy Dios, decía Faraón. Y por eso es que ellos pensaban que la muerte era solamente un estado estacionario nada más, que el cuerpo era algo que se podía preservar y que el alma de ese ser divino pasaba a la siguiente generación, al hijo de Faraón, y por lo tanto esa sucesión de divinidades y eternidades y muchas cosas más. Si usted quiere saber de un pueblo en la tierra que logró sintetizar, simplificar y llevarlo a la expresión máxima de la idolatría y del pecado, Egipto. Egipto, un pueblo culto, un pueblo limpio, pero un pueblo totalmente corrupto, totalmente inmoral. Y que para Dios Israel estaba en medio. Y acá viene el asunto. La tendencia del hombre está acá. Lo que ya Pablo dice, cuando leamos a Pablo, cuando leamos el Nuevo Testamento, tenemos que entender que los que escribieron el Nuevo Testamento eran judíos, eran hebreos, pero su público, ¿qué cosa? Eran griegos, eran romanos. Por lo tanto, tenían que hablarles a ellos en su cultura, en su forma de pensar. Ellos hacían una transposición cultural de la cultura judía, de la cultura de Dios, a la cultura pagana o a la cultura gentil o a la cultura goy. Entonces, esa traducción, eso se llama el Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento, o el Brit Hadashah, está lleno de enseñanzas tremendamente culturales que solamente se entienden desde la cultura hebrea, nada más. No hay otra forma de entenderlo. Entonces, Pablo dice que el viejo hombre, lo que en el Antiguo Testamento se llama el Yetsen Hará, la tendencia mal, Pablo dice el viejo hombre, para que
no es que sea así, sino tiene que hacerle entender a su gente que esa tendencia al mal, ese Yetzen Hara, que ellos no lo pueden descubrir, que no lo pueden describir. Entonces dice el viejo hombre, el nuevo hombre, la nueva criatura, la vieja naturaleza, el hombre de pecado y muchas cosas más. Bien, entonces el tema ahora está, ¿qué tiene que ver los mandamientos acá? ¿Qué tiene que ver los mandamientos acá? ¿Por qué Dios le da reglas? Y reglas muy estrictas. No pueden casarse con gente del mundo, tienen que estar entre ellos nada más. Y si usted quiere saber la respuesta, ustedes van a ser sacerdotes en su casa. Un montón de padres de familia, hechos Yehudim, hechos Sadik, o hechos Moré, o si usted quiere llamarle, pastores de su casa. Ya no se van a necesitar pastores, curas, sacerdotes. No. Usted va a ser sacerdote de su casa. Usted se convierte en sacerdote de su casa. Y gente santa, gente que no se mezcla con este mundo, solamente con la cultura de Dios. Dios llama a un pagano, un adorador de imágenes, a un hombre que su padre tenía el negocio de vender ídolos. Abraham, Taré, era un exportador de ídolos, así lo dice el Talmud, y criado en ese ambiente de idolatría, donde cada dios tenía un significado y cada pueblo perteneciente a un dios y toda la cosa de la idolatría, que ya lo entendemos fácilmente ahora nosotros. Donde el hombre le daba la honra a los animales, a las cosas y no al Creador. Eso lo vemos ahora, porque ayer fue el día de no sé qué, y de una virgen, y todo el mundo celebrando y haciendo cosas, etcétera, etcétera. Lo entendemos mejor. Y Dios llama a este hombre, a Abraham. ¿Y por qué lo llama? Porque Abraham, cuando tenía 12 años, a esa edad salen de su casa, y la primera pregunta que se hace a Abraham cuando sale de su casa de 12 años dice, mira todo, observa todo, ve absolutamente todo. Y lo primero que se pregunta a Abraham fue, ¿de quién es todo esto? Porque ya Abraham en su casa, en su hogar, en su tienda, en sus almacenes inmensos, veía a su papá, este es el Dios tal, venía gente para llevarse, pedían grandes, chicos, como hoy en día, negocio, exportación, importación. Papá, ¿eso para qué? No, que es el Dios de tal. ¿Y qué hace? Si son yeso, yo lo veo que lo hacen acá sacas el yeso, el cemento y acá lo fabricas. Y como una cosa hecha con manos, van a llevarse, van a creer que es un Dios inmortal, invisible, inadmisible. No tiene... de chiquito él se preguntaba eso y cuando ya tuvo edad para hablar, 12 años, sale y él no se deja llevar por esas mentiras y lo primero que pregunta es, ¿todo esto a quién le pertenece? Tiene que haber un dueño de todo. Tiene que haber un dueño. Dios no llama a cualquiera. Dios no llama a cualquiera. Muchos son llamados. Usted es un llamado, usted es un escogido. Dios no llama a cualquiera. Dios sabe, da pena decirlo, quiénes se van al infierno y quiénes se van a hacer. Eso Él solamente lo sabe. Por lo tanto, el ser llamado es ya más que un privilegio. Ya. Porque también tiene una connotación de un mérito personal. ¿Cómo no? Por supuesto que sí. La Biblia dice que no méritos, no por obras para que nadie se gloríe, pero ¿cómo no? Dios ve nuestros corazones. Algo hay de mérito para haberte llamado, para haberme llamado. Y el mérito de Abraham fue que él preguntó, ¿de quién es todo esto? Hay un solo dueño. Y de esa fecha, Abraham se convirtió en un gran predicador, de que todo esto le pertenecía a un solo dueño. No conocía el nombre, pero decía, hay un dueño de todo. En ese contexto pasaron muchas cosas, y fue cuando Abraham tuvo una amenaza de muerte por un emperador de su época, porque le estaba malogrando el negocio. El único que pregonaba que todo esto le pertenecía a un solo Dios nada más. Y usted sabe muy bien que los gobernantes, Mariátegui decía, crea mitos y gobernarás. O sea, crea santos, cada uno, patrón de Dios, ya, y lo tienes allá todos bajo su santo. Los pueblos son así, idólatras. Y es una manera de gobernar también. Por eso que usted va a encontrar a los gobernantes, Alan García, que usted ve que inauguran acá, inauguran cruces acá. ¿Por qué? Porque el pueblo es religioso. Y ve usted políticos que dicen, gracias a Dios. En su primera elección, Alan se fue a la Quinta Mercedes y ahí en la biblioteca de Víctor Raúl decía, acá hay un libro de los libros, que ese libro es el inspirador de toda la humanidad. Entonces, evidentemente, los de izquierda de siempre, Marx, Engels, Víctor Raúl y todos sus libros. No, la Biblia. ¿Y por qué lo decía? Porque tenía ahí a los delegados evangélicos. El político siempre hace eso.
Y si tú le vas a predicar que el político no sirve, que Dios pone al político, el político te va a decir, ¿qué te pasa? Me está malogrando mi mentira. Por lo tanto, así fue con Abraham. Y Nimrod, el Talmud lo dice, que mandó matar a Abraham, y por eso es que Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y anda a la tierra donde te voy a dar. Arráncate, corre. Sí. Y Taré, su papá, también se había convertido, porque Taré dejó todo eso. Por eso es que Abraham lleva a Taré y a su sobrino, porque también su sobrino se había convertido a esa forma de pensar. ¿Cuál es? ¿Y cuál fue? Lo que le preguntaron a Jesús, le dijeron, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Jesús dijo, Baruch haba Shem Adonai, Elohenu Echad, Echad, uno es. O sea, el Señor, nuestro Dios, uno solo es. Para nosotros no nos dice mucho, pero para esa época decir, Elohim es Echad, Dios es uno, era una cosa muy seria, que tu vida te la jugabas. Por lo tanto, en el llamamiento de Dios a Abraham, Abraham sale con su esposa, sale con su familia, y la primera incongruencia que había en Abraham era que no podía tener hijos. Y Dios le dice, vas a tener uno. Sara se ríe, ustedes saben la historia. El tema es, amado hermano, que en el plan de Dios, Dios está pensando en ti y en tus hijos y en los hijos de tus hijos hasta tercera y cuarta generación. No está pensando en tu pastor, en tu cura, no está pensando en tu iglesia, tu religión evangélica. No. Muchos quieren hacer crecer sus iglesias y no quieren hacer crecer los hogares. Muchos siervos de Dios levantando obras faraónicas, pirámides modernas, de las cuales van a ser destruidas, porque el plan de Dios era una generación de sacerdotes y gente santa. ¿Dónde? En los hogares. ¿Cuál fue la primera iglesia? Adán y Eva, una familia. Cuando Dios llama a Abraham, familia. Cuando llama a Moisés, familia. Cuando sale Moisés, salen por familias. Y es en ese concepto que cuando vamos al Nuevo Testamento, si no leemos así cómo fue el plan de Dios, entonces vamos a equivocarnos y cometer el error histórico de decir que Dios no tiene nada que ver con Israel, Dios no tiene nada que ver acá y tiene que ver con la iglesia. La iglesia. Entonces uno dice, la iglesia, claro, mi iglesia, mi institución, mi templo, que por aquí, que por allá, y empieza otra vez la decadencia y la idolatría a las cosas, a las instituciones, y no a Dios, y que Dios se establece, Dios aterriza en el hogar, en la familia, porque toda la palabra de Dios habla y dice, honra a tu pastor. A tu pastor, ¿así dice? Honra a tu padre y a tu madre. Mire, eso es, y todavía dice, y esto es con promesa, ¿cómo se llama? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en todo y tu día se alargue. Oiga, qué tremenda bendición. Y uno dice, no, este es para mi pastorcito, este es para, la pastora, el pastor, que por aquí, con todo el respeto de los pastores. Yo soy pastor, me estoy changando yo mismo, en buena hora. Pero en buena hora también para amado, denunciar otra vez la idolatría. Mi apóstol, mi pastor, que por aquí, que por allá, Dios mío. Y yo digo, ¿y tu sacerdocio en tu casa? Hijo, mira, el apóstol, mira, hijo, mira, el pastor, hijo, va a venir el gran predicador y vamos todos a mirar al hombre. ¿Y Dios? ¿Y a ti? Tú, padre de familia, tienes más autoridad que el más rimbombante siervo de Dios en tu hogar. Porque a ti te ha dado la autoridad para tus hijos, no al buen hombre que está por ahí dando vueltas. Mi cobertura, no, es la cobertura. No, se molestó el pastor, el apóstol, no, hay que tener cuidado, porque si no nos va a mandar al infierno, como Pablo mandó al mundo. ¡Qué error! ¡Qué error! La Biblia dice que Dios es la cabeza, viene después Jesucristo, y después, ¿quién viene? ¿El pastor? El hombre, el esposo. ¿Después quién viene? La esposa. ¿Y después? Los hijos. Yo no le encuentro dónde están los pastores, hermano.
Se les ha dado mucha cuerda, más de la que la Biblia no les da. Porque la Biblia te dice que tú eres pastor, que tú eres un sacerdote para tu casa, para tu hogar. Por la trascendencia de lo que tú vas a hacer. Quiero redondear. ¿Pero por qué? Bueno, ya, nos olvidamos de la crítica, bendecimos a todos los siervos de Dios, no me chanquen, en fin. Ahora, Señor, ¿por qué tú has dado en tu intención a Moisés diciéndole que tú quieres que seamos un reino de sacerdotes y gente santa? Entiendo perfectamente que tú quieres que todos los padres, familia, hombre y mujer, sean sacerdotes de tu casa. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Señor? Y el Dios de dioses, el médico de médicos, dice, porque todos tienen Yetzen Hará, todos tienen tendencia al mal. ¿Y cómo sacamos la tendencia al mal? ¿Cómo moldeamos la tendencia al mal? Entonces vamos a hacerlo a través de las misbot, de las instrucciones, de los mandamientos. Dice, no robar, no mentir, no esto, no lo otro. Algo que para nosotros hoy en día es muy mecánico. Para darles un ejemplo. Por 500 años hemos tenido una religión que para esa religión, la religión católica, para esa religión todo era pecado en el hogar, pero en la iglesia todo era santo. ¿No? En el hogar todo era pecado. Al extremo de que si papá y mamá estaban en su lecho gozándose de lo que Dios les ha dado, pecado. El sexo es pecado. Y sin embargo la Biblia no nos habla de ese pecado. La Biblia nos habla, amados, de cómo el pueblo de Israel empieza a vivir conforme a la voluntad de Dios y cómo la Biblia habla de la relación amorosa del hombre y la mujer, y tenemos un libro en la Biblia que es el libro pornográfico a la luz de esta Iglesia Católica, a la luz del pensamiento católico. ¿Cómo se llama? El Cantar de los Cantares. ¿Sabe qué significa el Cantar de los Cantares? La canción de las canciones, eso significa eso. Y en ese libro habla el amado, habla la amada, se enamoran, se apachurran, se regolan. Qué rico que se agarran, amado hermano. Yo digo, así yo quiero a mi Dios, que el sexo no me vea como pecado. Dios habla no solamente del sexo, de que la forma como debe de ser. La palabra de Dios, en el Evangelio se repite lo mismo. Los evangélicos repiten lo mismo porque los evangélicos son una división del catolicismo. O sea, el pensamiento evangélico, hay que aclarar, el pensamiento evangélico no nace en Pentecostés, no nace, no sé si quieren hacer creer, nace en el siglo XVII con Lutero, que se abre de la Iglesia Católica. O sea, el pensamiento evangélico es una división del catolicismo romano. Y en el pensamiento evangélicas el sexo también es pecado. ¿Qué pasó con esta pareja? Bueno, sin casarse cometieron fornicación. ¡Ah, santo Dios! Ampay, ¿hay fotos? Sí. Magali, Urraco, ya fuiste ya. A ver, que pase delante el pecador. A ver, señálenlo. ¿Cuántos días así? Ya está. 5 años para que no mirando la pared. Ya está. Pecado, man. Qué raro que las iglesias evangélicas tengan hasta estatutos. A ver cómo fue. Arriba, abajo, entero, en la calle, en el bosque. ¿Cómo ha sido? De acuerdo a para que sea para aplicar la ley, ¿no? Y sin embargo, Jesucristo se encuentra con una mujer que había pecado, sexo, con otro hombre que no era su marido, y el Señor le dice, hija, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amado, ¿con quién se queda usted? Eso Dios se lo da para que usted se goce, gozo. Cuando Adán conoció a Eva, la palabra conocer en hebreo es osher. ¿Sabe qué significa osher? Gozo, alegría, fiesta, a comer pastel, a comer lechón, a gozarse. Exactamente como las fuerzas que Dios te da, igual, también en tu tiempo, también te ha dado para que te pachamanquees, pues, tanta cosa ya. Y con tu pareja, como debe ser. Yo conozco parejas que dicen, Señor, estamos en este lecho, Padre, vamos a pecar, perdónanos. Y después de orar, hacen su situación.
Después pedir perdón. Y después, Señor, gracias por esto que tú nos has dado, te pedimos perdón porque lo hemos hecho, nos hemos pasado la mano, perdóname. O sea, es increíble, amado, cómo se transgrede el principio de Dios. Y fíjese que el hogar, y en el hogar, ¿qué cosa hay? El hombre, la mujer, y en el hombre y la mujer, ¿qué cosa hay? Sexo. Y dice que en la Biblia que el hogar es santo. El sexo es santo. ¿Sabe quiénes no tienen problemas con esto? Las mujeres. Pero como la cultura ha hecho que las mujeres sean las que estén ahí abajo, ellas son las que no se manifiestan, muchas son frustradas. Y muchos hombres vienen frustrados. Y su frustración lo sacan a través del vehículo del sexo y es un desorden y muchas cosas más. Evidentemente los miércoles tenemos enseñanzas bíblicas y a partir de la próxima semana vamos a hablar sobre eso, sobre la menstruación, sobre la pureza en la mujer, y lo vamos a hacer los miércoles para que de esa manera podamos entender qué significa todo eso. Cómo es que la mujer tiene que, después de enfermarse, pasan 8 días, se purifica y recién puede tener sexo con el hombre, y así, todas estas cosas que Dios, reglas que Dios ha dado, para que las cosas las hagamos correctamente. Pero me estoy yendo un poquito fuera del tema. ¿Por qué Dios manda los mandamientos? ¿Por qué Dios pone los mandamientos? ¿Por qué Dios ordena a su pueblo? Porque Dios quiere que, quiero terminar con esto, los sacerdotes, los padres, cumplan la palabra y enseñen a sus hijos para hacer generaciones diferentes, generaciones que guarden la palabra de Dios. Bien, esa fue una parte. La otra parte es, ¿pero por qué los mandamientos? ¿Por qué los mandamientos están contra la carne? ¿Por qué los mandamientos son compulsivos? ¿Por qué los mandamientos son prohibitivos de una manera, ¿no es cierto? Y es una razón simple, lo que dijimos de un comienzo. Yetzen hará, tendencia al mal. Entonces, en su amor y su misericordia, amado Dios, nos da el juego para poder vivir plenamente. Lo digo de otra manera. ¿Qué pasa cuando usted quiere darle de comer a su hijo? Su niñito, ¿no es cierto?, ya comió bebito, tomaba leche. Y ya cuando crece, ya no debe de comer leche, sino papilla, ¿no? Y cuando pone papilla, no quiere, se embarra y toda la cosa, y poco a poco su alimento se va haciendo cada vez más y más pesado. Y el niño no quiere porque está acostumbrado a la leche. Y usted sufre, ¿por qué? Porque come. ¿Y qué hace para darle comer al niño? Juega con el niño, ¿no? Juega. Mire, qué rico, lo como yo, cómelo tú, que por acá, el avioncito, se está comiendo el bebé, ¿no? ¿Se entiende? El avioncito es no el cuentito, el mecanismo, pero que el fondo es que ese niño se alimente y crezca, ¿cierto? Bueno, los mandamientos son los avioncitos. No robes, no mientas. Así de simple. Usted va a luchar contra los mandamientos. Pero Dios quiere que tú lo hagas de una manera alegre, no compulsiva, no derrotada, con muchos hermanos y hermanas. Yo estoy acá y tengo para la gloria de Dios, yo no miento, yo no robo, yo no fumo, yo no tomo, y es un tipo que está, amado hermano, queriendo hacerlo, no, pero no lo puede, está ahí atrancado como un carro que tiene primera y no arranca, y está que y va a explotar ese hombre. Un reprimido, una reprimida. Y muchos hermanos y hermanas, cuando hay un problema sexual en la iglesia, jóvenes, ¡fua! ¿Y qué pasó? Dios mío, pecador inmundo, ¿no te has dado cuenta que has pecado? Mira, ¿qué has hecho? Ese es pecado, la Biblia dice, y lo agarramos y lo empezamos al pueblo. Y si el joven tuviera razón, te dijera, pero varón, yo tengo el Yetzen Hará y tengo todas las hormonas a 1.000.000%, ¿qué quieres que haga? Dile a un joven que no, cuando su cuerpo y todo su ser le dice que sí. Y que es el tiempo hermoso para que ese joven, esa señorita se casen y se pachamanqueen, no hay problema. Pero hacerlo en el Señor, en el judaísmo, mientras más joven te cases, mejor. Eso no significa que vas a frustrar tus estudios, vas a frustrar tu trabajo. No. En el judaísmo se entiende que el sexo no es malo. Y saben que jóvenes 14, 15, 16, 18 años están a 1.000.000% que explotan. Y es en esa fecha que ellos promueven los matrimonios jóvenes para que... y tienen el apoyo de las sinagogas, el apoyo de los rabinos, el apoyo de los padres, para que sigan continuando sus trabajos. No hay problema. ¿Qué pasó? Lo hicieron. Es tu naturaleza, pues, hijo.
Ya está, y por eso que cuántas veces nosotros, te prohíbo que lo veas, te prohíbo, te prohíbo. ¿Usted cree que eso que se pegó con Moldimix, usted lo va a deshacer? Ni una bomba atómica lo separa, amados. Y hacemos que lo que hicieron es malo, 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 malo. Y hacemos de hombres y mujeres traumados, que cuando tienen sexo lo hacen con conciencia sucia y no lo hacen con ganas. Y viene la frustración y las peleas y los maridos y las mujeres. Es decir, todo un desorden cuando tiene que haber un orden en todo. Hay mucho que aprender, amados, para poder enseñar a los demás y para poder vivir. Pastor, pero ya fuiste, pues ya ahora te toca a ti enseñar a los demás. Ya te toca ahora enseñar a los demás. Te toca hacer lo que Dios te dijo, ser un santo, ser un moré, ser un sacerdote, para que ahora enseñes a tus hijos y a tus hijas. Papá, háblame de eso. No, que tu mamá te hable, que el pastor te diga. Yo no, porque es que claro, un traumado que va a hablar. Yo aparte de pastor, soy un poco psicólogo, estudié un poco psicología. Porque quería entender mejor por qué los hermanos son rayados, son locos los hermanos. ¿Verdad, hermano? Y la Biblia me dice que todos tenemos traumas, Yetzer Hará, tendencia al mal. ¿Te imaginas? Tendencia al mal y más mal todavía. Y arrastramos, hermano, la psicología de la culpabilidad. Arrastramos la psicología del Dios que te castiga. Arrastramos un montón de cosas. Y cuando uno va a la palabra, no es así, porque Dios, dice la palabra, siendo pecador, siendo malo, Dios te mandó a Jesucristo. Casualmente por eso te mandó al Señor. ¿Para qué? Para que entiendas cómo es que puedes vivir plenamente en esta vida y no vivas ya de los traumas. ¿Qué significa entonces los mandamientos? Por ejemplo, ¿qué hacemos acá ahorita nosotros? ¿Qué cree usted que hace acá? ¿Por qué no se ve el partido? ¿Qué hace usted acá? Dios inventó el culto, el avioncito, para poder aprender a amarle en grupo. El primo hermano de Yetzer Hará, de la tendencia al mal, es el no pensar, ¿no? ¿Se acuerdan de lo que predicamos el domingo pasado? No pensar, no pienses, trabaja, ocupa tu mente, lee la Biblia, no te detengas, no, manda al culto, predica, predica, evangeliza, o trabaja en tu trabajo, para acá, mira televisión, no pienses. El activismo es dañino, porque Dios en su palabra dijo, 6 días trabajarás, 6 días pensarás, pero el séptimo, shalom, descansarás, Shabbat, no hagas absolutamente nada, me lo dedicarás a mí, dice el Señor. O sea, no te voy a dar pretexto para que estés pensando en el negocio, aquí y allá, no hagas ni en la comida, hazlo el día anterior y caliéntalo y hasta ahí de ese día me lo vas a dedicar a mí. Tú y tus hijos, tu criado, todo el mundo va a descansar, tus vacas, tus nanos, tus burros, todo va a descansar. ¿Para qué? Para pensar. ¿Cuántos de ustedes y yo, el día que nos detuvimos a pensar, 1 segundo, 1 minuto, 5 minutos, ese día tomamos decisiones importantes y cambiamos nuestra forma de ser, ¿sí o no? El día que tú te detuviste, y claro, pues, nos hemos detenido en la pobreza, en la crisis, en la enfermedad, y a veces queremos, ¿por qué Dios me enferma? ¿Por qué Dios acá? ¿Por qué? Para que pienses. Porque si tus ocupaciones no te dejan pensar, estás más ocupado de lo que te conviene. Y entonces Dios te da esa oportunidad para que tú pienses, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago acá? ¿Qué debo de hacer? Mi pasado, mi presente, ¿qué me molesta? ¿Qué no me molesta? ¿Qué por aquí? ¿Qué por allá? ¿Qué me dice la palabra? Tengo que tomar decisiones, tengo que perdonar, tengo que ministrarme, tengo que luchar con mi carácter, tengo que orar, tengo que clamar, tengo que pedir, tengo que hacer muchas cosas. Porque soy imagen y semejanza de Dios. Tú no eres imagen y semejanza de Satanás. Eres imagen y semejanza de Dios. Te lo digo de otra manera. No eres homos erectus. ¿Sabes qué significa eso? No eres un mono erguido. No. Eres lo digo en hebreo mejor, ¿no? Eres un malajín caído. Si lo digo en castellano, a veces suena feo. Eres un ángel caído. Nosotros tenemos el concepto católico romano de ángel. No. Ángel es un mensajero, nada más. Esto, mensajero. Oye, anda, llévate ya, es mensajero. Tú eres un mensajero. Al extremo que eres un mensajero, que no eres titular, no eres propietario. Jacob dijo, soy extranjero y peregrino. Somos turistas, hemos venido acá. A pasarla bien, no pasarla mal.
Todo el mundo dice, esto es mío, mío, mío. Y nosotros decimos, no, nada es mío, todo es de Dios. Todo le pertenece al Señor. El oro, la plata, mi vida, mi tiempo, todo le pertenece a Dios. Soy extranjero, soy peregrino, he venido de turista acá a gozarme, ver. Soy una persona extraña a este mundo porque simplemente Dios me hizo extraño, Dios me separó, me hizo santo. Santo significa apartado, separado. Y frente a los demás, eres extraño. Totalmente extraño. ¿Qué es lo que nosotros, amado hermano, tenemos que entender y comprender? Que tenemos que entrar en el plan de Dios. Tenemos una gran ventaja, una tremenda ventaja. Que tenemos al capitán adentro capitaneándonos. Y claro, si nos vamos por el camino del Yetzén Hará, ¿qué hace Dios? Nos corrige. No dice la Biblia que el Espíritu Santo corrige, exhorta, dirige. Por eso es la unción del Espíritu Santo. Yo estoy lleno de Dios, soy dirigido por Dios. ¿Pero qué significa dirigido por Dios? ¿Qué significa lleno de Dios? No significa significa ser lleno de Dios. Yo tengo la llenura del Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pregunta, ¿qué? Yo cuando leo la Biblia dice, a ver, ¿qué hicieron? Fueron todos llenos, ¡fua! Fuego. ¿Pero qué hicieron? Predicaron a Jesucristo. Glorificaron a Dios. Glorificaron a Dios. O sea, entendieron para qué están en esta tierra, para glorificar, para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. ¿Para qué? Para entender, porque es el Espíritu Santo que nos hace entender qué es lo que somos, a qué nos ha llamado Dios y qué es lo que Dios quiere para con nosotros. Amados, los mandamientos no es otra cosa más que la dirección de Dios que te pone para andar sobre ellas. Por eso que cuando Pablo habla dice que el hombre nuevo todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree. ¿Y quién es el hombre nuevo? Es el que tiene dentro de ti, para que tú entiendas que tú eres un sacerdote y gente santa. No eres un mono erigido, eres un malajín, eres un ángel caído que Dios te está restaurando porque eres imagen y semejanza de Dios. Real sacerdocio, nación santa, pueblo santo, que tiene un plan original, no el de la Iglesia Evangélica, no, el de hace más de 5.000 años que Dios estableció en su palabra.